a Alex Justiniester sobre todo por ayudar tanto con la organización. Y muchas gracias también a David, que como se verá a lo largo de la presentación me ha puesto en la pista de Manfred Frank, que ha servido un poco de como revulsivo para juntar un montón de intuiciones y delirios que he tenido a altas horas de la madrugada, porque bueno, yo en lo que va de año he escrito 4 TFGs y como no me gusta ninguno, ahora estoy escribiendo el 5º y es lo que más o menos voy a intentar presentar aquí. Como no está escrito, bueno, va a ser un poco errático, pero espero que se entienda. Como decía, bueno, mi trabajo de fin de grado, el objetivo desde el principio ha sido presentar una lectura más o menos panorámica de la obra de Henry Thoreau, trascendentalista americano, supongo que si os suena por algo será por Walden o por La desobediencia civil, pero sin embargo, por motivos de tiempo aquí no voy a exponer esa lectura, sino el porqué de esa lectura. Es decir, responder a la pregunta por qué he elegido a Thoreau y no, por ejemplo, a Kant, Hegel, Heidegger o estandarizar a Deleuze, que serían opciones mucho más razonables. Vale, voy a ofrecer 2 respuestas que se cifran en una lectura que hace Augenke de la metafísica de Aristóteles, que a mí me gusta mucho. En los primeros capítulos está hablando del ser y la historia en Aristóteles y distingue la temporalidad según el tiempo de la edad y según el tiempo de las obras, es decir, según algo ha sucedido empíricamente y según ha sucedido idealmente, o un recuento de lo que efectivamente pasó y una reconstrucción de la génesis de un proyecto que ya está terminado y por lo tanto desde la perspectiva de la totalidad, y no atendiendo obviamente a sus desarrollos concretos. Ante semejante escisión de la temporalidad, por cierto, os dejo esto ahí por si queréis echar un ojo, se enfrentó también Thoreau. Esto lo digo un poco a modo de anécdota, pero bueno, en la biografía de Tasso Walsh, que es literariamente maravillosa, lo expone muy bien. Esto es un momento en el que cuenta una anécdota de que se encontró, bueno, la punta de una flecha, estaba medio haciendo un teatrillo con su hermano y de repente dijo, ahí estaba la flecha del jefe indio de esta zona, y se encontró efectivamente una punta de flecha recién tallada, ¿no? Y un poco ahí se da la abertura entre el tiempo del yo que vive, dice Tasso Walsh, y del yo que escribe. Bueno, como decía, voy a intentar dar las 2 respuestas. La primera, según el orden cronológico de lo que ha pasado, muy rápido, porque no tiene mayor interés, y el resto de la exposición será una reconstrucción hecha ya desde la totalidad, desde la imagen que yo me hago de la totalidad, que aún no existe porque no la he escrito. Bueno, ahí tenéis a Thoreau y un momento que le gustaba mucho. Mi interés por Thoreau empezó hace ya un par de años, aunque la verdad es que no se me pasó por la cabeza la profundidad que tenían sus escritos. O sea, en el momento, un lector superficial como soy yo, me parecía que era todo claro como las aguas de Walden. A finales de tercero decidí dedicarle mi trabajo de fin de grado, más que nada porque parecía una investigación fácil, sencilla y que iba a acabar más o menos rápido, no me iba a llevar a problemas demasiado complejos, pero me iba a permitir adentrarme en el siglo XIX y en particular en la constelación llamada idealismo y en lo que Frank llamaría la contraconstelación del romanticismo temprano, que son a la larga mi principal interés. Bueno, los que me conozcáis, que aquí sois la mayoría, sabéis que no ha sido así para nada la historia y que nada más empezar a profundizar me descubrí en un torbellino en el que, bueno, yo de repente citaba a Homero, luego a Kant, luego a Platón, Aristóteles, Marco Aurelio, Spinoza, Goethe, Schiller, Humboldt, Darwin, por mencionar algunos. Y es que resulta que Thoreau fue un lector increíble. De hecho, me parece muy curioso que hay una investigación bibliográfica reconstruyendo hipotéticamente todas las obras que pudo haber leído en su vida, y se titula Las lecturas de Thoreau, un estudio de la historia intelectual. Es decir, imaginad que un catálogo de todo lo que habéis leído en vuestra vida pudiera construir la historia intelectual de la humanidad entera. Y Thoreau leyó, bueno, desde textos mesopotámicos que eran imposibles de conseguir a Schelling, y aunque no encontré evidencia, sigo investigando la hipótesis y es bastante probable que hubiera leído a Hegel, porque de hecho en el año que muere Thoreau justo es cuando se constituye el Círculo de Hegelianos de San Luis, pero ya había copias de la Fenomenología, por ejemplo, circulando en Alemania, y es probable que Emerson hubiera llevado una de un viaje a algo. Bueno, como decía, el caso es que las cosas eran más complicadas de lo que parecían en un primer momento, y la investigación resultó además en una lectura de Thoreau que le acercaba a un personaje a otro personaje interesantísimo también, y en el epicentro de estas 2 constelaciones que me interesaban, que era precisamente Friedrich Hölderlin.
Y estoy llegando, aunque no estoy todavía del todo convencido, a la conclusión de que ambos, es decir, Hölderlin y Thoreau, podrían ser llamados cabalmente realistas especulativos, no en el sentido ridículo, por otro lado, de que adhieran las posturas de Meillassoux, de Harman o de quien fuere, sino en el sentido mucho más razonable, aunque para nada obvio, de que su postura filosófica es de una certeza inquebrantable en la realidad trascendental, es decir, la realidad metafenoménica, sin por ello, como veremos, suscribir también, como diría Kant, que ha sido de ello, un idealismo trascendental, quiero decir, un idealismo empírico. Y todo esto es posibilitado por un concepto que introducen Schelling y Hölderlin, que es la intuición intelectual, y que a su vez tiene origen probablemente en los conceptos de sentimiento y fe de Jacob. Vale. Bueno, voy a empezar ya con el segundo camino, que es el que yo creo que es más interesante, y esta vez voy a hacer lo mismo que acabo de hacer rápido, pero en sentido inverso. Mi plan será además concluir presentando el que es el concepto central de la obra de Thoreau, que sería precisamente el de los salvajes. Voy a empezar con una cita de los nuevos realistas, pero esta vez no los filósofos, sino el grupo de artistas de vanguardia, que me pareció muy interesante, que es para describir precisamente el recorrido que planea hacer, que es la emocionante aventura de lo real percibido en sí mismo y no a través del prisma de la transcripción conceptual o imaginativa. Poco después, bueno, de la otra cita no me acuerdo, pero vamos, este texto es súper interesante si le queréis echar a lo mejor un manifiesto de un par de páginas de todo lo que cito tenéis en la referencia. Como decía, por realismo podemos entender en términos generales esto de ser distinto de saberes. Viene de Maurizio Ferraris, del manifiesto realista, que tiene manifiesto del nuevo realismo. Toda postura, es decir, por realista podríamos entender toda postura que niegue la equivalencia entre ser y saber. Esto es, el postulado de un necesario excedente de realidad que acompaña a todo proceso cognoscente. Nos embarcaríamos entonces en la aventura de la cosa misma, de lo radicalmente otro, el desconocido, o, por recuperar la terminología de Meillassoux, con el que por lo demás, como saldrá a colación porque hay más exposiciones al respecto, no estoy nada de acuerdo, el gran afuera. No voy a seguir, sin embargo, a Meillassoux, sino a Hölderlin y Novalis. Y también ellos son conscientes de este excedente de realidad. Lo que pasa es que en ellos, según teoriza Manfred Frank, es el ser. Es uno de los sentidos en los que usan el término ser. Bueno, decía eso, no voy a seguir la vía de Meillassoux, sino la de Novalis y Hölderlin, y ello por necesidad implica que diga también algunas cosas sobre el proyecto kantiano, en primer lugar. Kant define como trascendental, bueno, esto como es una lista de definiciones de la crítica, de la primera edición, que esto es lo que luego, si no me equivoco, cambia por la refutación del idealismo en la segunda. Como decía, Kant define como trascendental todo conocimiento que se ocupa no tanto de objetos, sean estos los que fueren, sino de nuestro modo de conocimiento de objetos en general. No es de extrañar, entonces, que el idealismo trascendental se defina como la doctrina según la cual todos los fenómenos son considerados como meras representaciones y no como cosas en sí mismas. El idealismo trascendental, es fundamental recordar esto, es a la misma vez un realismo empírico, por cuanto concede a la materia en cuanto fenómeno una realidad que no hay que deducir, sino que es inmediatamente percibida, es decir, que se da, que va de suyo. Es el punto de partida y no de llegada. Se le oponía al idealista trascendental, el realista trascendental, que sería aquel que considera el tiempo y el espacio como algo dado en sí, es decir, no como una priori de la percepción, sino como algo que está en el mundo, y por tanto se da de modo independiente a nuestra sensibilidad. Y además se representaría a los fenómenos como cosas en sí mismas. En última instancia, dirá Kant, este realista trascendental devendrá un idealista, este realista trascendental devendrá un idealista empírico, porque desarrollará una cierta y errónea resistencia a aceptar la realidad objetiva de nuestras percepciones externas, lo cual pues al final le llevará a dudar del mundo en general. El tropiezo es por lo tanto doble. Se considera el fenómeno como cosa en sí y ello tarde o temprano lleva a poner en duda el carácter real de la propia percepción. Thoreau, sin embargo, como según Manfred Frank sucede en los románticos tempranos, adopta una postura realista trascendental que no implica un idealismo empírico, un realismo empírico, vaya Dios, es decir, es realista trascendental en términos kantianos, pero no kantianamente, en la medida de eso, en que no le obliga a comprometerse con el realismo empírico. Vale.
bueno, como umbral en el paso de Kant a los románticos tempranos. Traía aquí una cita de Schiller sobre poesía ingenua y poesía sentimental, un ensayo que publicó por fascículos en 1795, en el que escribe: nunca se podrá distinguir con bastante cuidado la naturaleza real de la naturaleza verdadera, que es el asunto de los poemas ingenuos. La naturaleza real existe en todas partes, pero tanto más rara es la naturaleza verdadera, pues allá corresponde una necesidad interior de la existencia. Es naturaleza real todo estallido de la pasión, por muy vulgar que sea. Podrá ser también naturaleza verdadera, pero no verdadera naturaleza humana, pues esta exige que todas sus manifestaciones participen libre albedrío, cuya expresión es siempre la dignidad. Toda bajeza moral es real naturaleza humana, pero no es, esperémoslo al menos así, verdadera. La naturaleza real, no se opone a la naturaleza verdadera, sino que más bien podríamos decir que la excede, en el mismo sentido además en el que el ser excede al saber en la citada definición de Ferrari. La naturaleza real, escribe Sila, es todo estallido de pasión, por vulgar que sea. En términos contemporáneos, deudores de Latour y Deleuze, podríamos decir más o menos que la naturaleza real es lo que Jean Bennett ha denominado la agencia de los ensamblajes, o, en sus propios términos, el poder cosa. Esto es, aquella eficacia de los objetos que excede los significados, los designios o los propósitos humanos que esos objetos expresan o a los que sirven, siempre y cuando entendamos a su vez la cosa como una cristalización de una plétora de relaciones en vez de una sustancia estable y ya definida de antemano, es decir, siempre y cuando estemos en el marco de una ontología relacional. Eso que Schiller ha llamado naturaleza real, es decir, la realidad misma, es para los románticos tempranos, como bien señala Manfred Frank, uno de los sentidos de ser. Hemos apuntado en esta dirección ya al afirmar que se referían con este mismo término al excedente de realidad que desbordaba todo conocimiento humano. En un artículo maravilloso, que por desgracia no se ha traducido en ningún idioma que no sea el alemán, que se titularía algo así en español como El difícil paso a la realidad, Manfred Frank defiende que los románticos tempranos oscilaron siempre entre dos comprensiones del ser. En primer lugar, el ser entendido en el sentido de existencia o realidad, y en segundo lugar, como la unión en lo absoluto del ser y el pensar, el cogito y del sum. No se trata, sin embargo, como matiza poco después, de comprensiones mutuamente excluyentes. Entre la realidad y el pensar puede haber algo así como una comunión, un momento de claridad al modo de la revelación en que se revele una armonía esencial que, sin embargo, no implique identidad. Para esto tendremos que acudir, y ya con esto va todo más o menos encaminado, a la obra de Jacobi, a quien leen con atención tanto los idealistas alemanes como los románticos tempranos, y que será uno de los, un crítico al menos, vamos a decir, bastante agudo de la regresión que se esconde, la regresión al infinito que hay de fondo en la filosofía kantiana en el proyecto crítico, según entiende él. Vale, tenía aquí, bueno, traía una cita de Schlegel que más o menos me parece bien, que recoge bien el espíritu de esta crítica, que sería: la filosofía debe, como todo poema épico, empezar siempre por el medio, y es imposible presentarla como un agregado, pieza por pieza, de tal modo que la primera pieza está a su vez por completo explicada en sí misma, es decir, que constituye un fundamento. Y esto además enlaza bien con la exposición anterior. Es decir, no es posible hacer una filosofía que esté basada en un fundamento último infundado, que sea un primer principio, etcétera, etcétera. Esto es así porque nuestras creencias, dice Jacobi, están siempre en remisión a otras creencias, y solo el recurso en última instancia a la fe o al sentimiento puede cortar de alguna manera esta cadena infinita, en otro modo. Solo en el sentimiento, diría Jacobi, puede alcanzarse lo incondicional. Y eso que Jacobi ha denominado sentimiento es lo mismo que Hölderlin, o más o menos lo mismo que Hölderlin, en unas notas bastante tempranas que tomó en el margen de un libro de Citic, que se han publicado ahí ya hace bastante con el nombre de Juicio y Ser, denominará la intuición intelectual. Juicio, escribe, es en el más alto y más estricto sentido la originaria separación del objeto y del sujeto, unidos del modo más íntimo en la intuición intelectual. Es aquella separación mediante la cual, y solo mediante ella, se hacen posibles objeto y sujeto. Es la partición originaria. El juicio, es decir, la estructura predicativa del logos, el decir algo de algo, para poder reunir, dice Hölderlin, que sería lege, ha tenido ya primero que extinguir la realidad en sujeto y objeto. El conocimiento, por lo tanto, es siempre escisión. Sin embargo, el sentimiento constituye otra forma de acceso a la realidad, en la que precisamente el sintiente se identifica plenamente con ella. Esta idea aún estará presente en el joven Schelling, que entenderá la intuición intelectual como una forma de conocimiento, que precisamente por ser incondicionado es a su vez inconmensurable con el resto de modos del conocimiento.
esto yo más o menos lo he encontrado un poco de fondo en un fragmento del yo como principio de la filosofía, en el que escribe: el yo es, en cuanto que es, sin condición ni limitación alguna. Su forma originaria es la del puro, eterno ser. De él no se puede decir que fue o será, sino de modo absoluto. Es, quien quiera determinarlo de otro modo que no sea por su ser absolutamente, debe descender al mundo empírico. Desde modo absoluto, fuera de todo tiempo, la forma de su intuición intelectual es la eternidad. Es infinitamente por sí mismo, no es vaga infinitud, bueno, sigue. Por cierto, el yo absoluto lo describe unas páginas antes, precisamente con el ejemplo de la rosa de Silesius, que es bastante bonito también. El conocimiento de la intuición intelectual, es decir, el sentimiento, está fuera del tiempo, entonces, fuera de la cadena de causa, y tiene que estar para ser precisamente así como la rosa, sin por qué. Creo que resultará aclaratorio recurrir aquí, o al menos si estáis más o menos familiarizados con ese lenguaje, a la teología, en particular a un texto de un teólogo ortodoxo de la iglesia de Constantinopla del siglo pasado, que a mí me parece muy interesante, que es Ioannis Tsitsioulas, que es eso, decía, a mí me interesa mucho, y tiene un texto que se llama El ser, con mayúsculas obviamente, es un teólogo al final, como koinonia, que se traduce al inglés como being as communion. La tesis fundamental de Tsitsioulas es que sin el concepto de comunión no sería posible hablar con propiedad del ser de Dios, es decir, la sustancia de Dios, Dios mismo, no tiene contenido ontológico alguno ni ser real más allá del propio hecho, de la propia acción de la comunión. Teológicamente a mí me parece una postura llamativa. Con esta tesis, Tsitsioulas pretende protagonizar un proyecto de algo así como un retorno teologal más o menos filosófico a la patrística, en tanto que, al menos él así lo entiende, y probablemente así sería para un creyente cristiano de esta época, todavía eran difusos los límites entre eclesiología y ontología, entre teología y metafísica. Y son dos las tesis fundamentales que, a juicio de Tsitsioulas, se trataría de recuperar, a saber, bueno, ahí está la cita que he leído y el tipejo, a saber, en primer lugar, que no hay ser sin comunión, que nada existe como individuo en sí, por lo que la comunión, koinonia, según el rito griego, es ante todo una categoría ontológica, y en segundo lugar, que la comunión es un proceso de individuación, en que se constituye la persona como hipóstasis de lo divino. La intuición intelectual, entendámonos, sería entonces el remanente de un conocimiento del ser divino hipostasiado en el individuo en el acto mismo de la comunión, y solo durante ese acto, en la medida en que ese acto sucede. Y esto, por otro lado, a mí también me recordaba un poco, aunque no explora esta vía, Fichte, pero bueno. En referencia a los padres capadocios, Basilio de Cesarea, Gregorio de Nisa y Gregorio Nacianceno, señala Tsitsioulas, y también caracterizaré así el proyecto filosófico de Jacobi, que el verdadero conocimiento no es un conocimiento de la esencia o naturaleza de lo ente, sino precisamente de su conexión con el acontecimiento común. Ahora ya sí voy a pasar a hablar de Thoreau, todo esto era un poco para ir teniendo herramientas ahora para ir más rápido. Antes mencionaré una última cosa interesantísima del texto de este tipo que me dejó sorprendido, que esto lo haya escrito un teólogo, pero bueno, que propone una equivalencia, que es ser es igual a vida, es igual a koinonia o común. La intuición intelectual, el sentimiento, la comunión, la koinonia, como lo queramos llamar, no son entonces, sino, en terminología de Luciana lo voy a decir ahora, el devenir un cuerpo sin órgano, en el sentido de dejarse atravesar por la pura potencia de las fuerzas de lo real, anárquicamente, esto es decir, sin organismo, vale, sí, esto es sin organismo, pero el organismo sería en Deleuze la cosa esta de la jerarquía, Justin seguro que lo explica mucho mejor que yo, y en última instancia a la manera del rizoma. Se trata de algún modo de abandonar a la persona, al individuo, al sujeto cognoscente en el sentido moderno y dejar que todo se disuelva en el mar de la sustancia. Y aquí empieza ya a resonar también Spinoza, que en tanto los románticos tempranos como Thoreau habían leído con bastante atención. En este sentido, para apoyar la tesis de manera breve, he traído solo 2 fragmentos de Thoreau. Tengo un documento de Word en el que podría traer miles, pero bueno, no es cuestión de saturar tampoco. Entonces, en primer lugar, una nota que toma en su diario a 21 de agosto de 1851, en la que dice: es el matrimonio del alma con la naturaleza el que hace que el intelecto dé sus frutos, el que da a luz a la imaginación. Y la otra de Una vida sin principio, que si la habéis leído un poco más atentamente, seguro que es el tercero o el cuarto ensayo suyo que habéis leído, en la que escribe: el conocimiento no nos alcanza a través de los detalles, sino a la manera de un rayo de luz celestial. Tengo también que señalar, ahora que al fin entramos en materia,
que nuestro recurso a las isiolas no implica hacer de Thoreau algo así como un teólogo y que no es esa tesis de fondo para nada, o que si es teólogo en todo caso solo es en la medida en que es filósofo, y al fin y al cabo la teología, como ya he intentado decir un poco sutilmente, es una rama por lo general y desgraciadamente olvidada hoy de la ontología y de la metafísica, y por lo tanto, bueno, una cuestión que compete precisamente a las facultades de filosofía. Y aunque a buen entendedor pocas palabras bastan, recordaré una nota que hace el propio Thoreau sobre su credo o su creencia. Dice: obedece, anota en su diario, a la ley que revela. Curiosamente, cuando escribe esto de la ley que revela, acaba de leer tanto a Humboldt como a Darwin, y no a la ley revelada, es decir, la ley que ya está escrita. Atiende, podríamos decir, a la naturaleza y no a la Biblia. Bueno, ahora bien, he dicho de pasada que el concepto fundamental de Thoreau era lo salvaje, y ahora, justo antes de que aparezca ante nosotros la imagen que trato de dibujar ya en su completitud, y prometo que no queda nada, es el momento de poner en claro qué significa esto. Una exposición clásica de Thoreau, como la que he hecho en los 4 TFGs que ya he escrito, empezaría por recurrir a Walking, que es un artículo muy breve que publicó y que reescribe a su vez una conferencia que cuando la dio llevaba por título Lo salvaje. Y luego daría pues el recurso a Walden simplemente para que pues, el lector se sienta un poco más cómodo con una referencia que probablemente conozca, sobre todo si es americano, como es la mayoría de gente que escribe sobre Thoreau. Y eso es pues eso, lo que he hecho en todas las versiones anteriores. Sin embargo, no es lo que voy a hacer en la próxima y no es lo que voy a hacer aquí, por un motivo fundamentalmente. Hace un par de meses Jesús, que también es el director de mi TFG, me invitó a un seminario que se hacía en una clase en una de sus asignaturas que imparte en segundo en política sobre un texto de Thoreau, y acabamos debatiendo sobre la cuestión del mal en Thoreau. Y bueno, a mí se me ha quedado el debate en la cabeza, me parece súper interesante y es el único punto en el que he estado radicalmente en desacuerdo con Jesús, así que he decidido seguir por esa vía, aunque sea para, yo que sé, complicar un poco más la vida. Advierto que no he podido investigarlo a fondo tampoco, entonces lo que digo aquí ya es más provisional y bueno, me hacéis vuestras aportaciones que seguro que me ayudan mucho a escribir el TFG. El caso es que Thoreau escribía en Caminar, la conferencia esta que se titulaba Lo salvaje, que todo lo bueno es libre y salvaje. La pregunta es, a la inversa, ¿es todo lo salvaje bueno? ¿Y cuál es la relación entre libertad y salvajismo? Creo que precisamente en estas dos preguntas se juega el aclarar qué entiende Thoreau por salvaje, más allá de lugares comunes o equivalencias conceptuales de carácter hermenéuticamente muy cuestionable, como las que ha hecho, por ejemplo, Jane Bennett a día de hoy, que sería una de las estudiosas de Thoreau desde los materialismos, los nuevos materialismos, o la que hace Richardson, que se limita a decir, bueno, Thoreau es un idealista alemán, pero fuera de Alemania. Y ninguna de las dos tiene demasiado sentido, yo creo. La respuesta, sin embargo, yo creo que puede encontrarse en probablemente el texto más desconocido e infravalorado de Thoreau, que es una novela que publicó, la última que publicó en su vida, que es Cape Cod. En particular, en el primer capítulo, que es una cosa bárbara, vamos. De hecho, en cuanto se publicó una reseña, la única que hubo del libro, porque no lo leyó nadie, que llamó a Thoreau psicópata, bueno, le dijeron que estaba loco, que qué decía, etc. Tras su experiencia en la laguna de Walden, Thoreau se había decidido a llevar su paseo a aguas más profundas y planeó una excursión de varios días a Cape Cod, muy cerca de Nantucket, si habéis leído Moby Dick. Nada más llegar, sin embargo, se encontraron con una escena desoladora y, por desgracia, no poco común en la época. Un barco de inmigrantes irlandeses había naufragado a la entrada del puerto porque, bueno, en esa zona hay muchos escollos, mala marea y era difícil entrar el barco, y la playa ahora estaba llena de cadáveres. Thoreau estaba horrorizado. La escena, según la describe Dashaw Walsh y según reconstruye pues, cómo se debe de sentir Thoreau, no sé muy bien cómo lo hace, la escena era grotesca más allá de toda razón o cálculo. Sin embargo, nadie más parecía perturbado, no presenció signos de dolor. Es curioso que escriba esto Dashaw Walsh porque el propio Thoreau en Cape Cod, bueno, ahí tenéis un cuadro muy bonito de un naufragio en otra playa. Thoreau escribe en Cape Cod: simpaticé más con el viento y las olas, como si zarandear y mutilar esos pobres cuerpos humanos fuera el orden del día. Si era esta la ley de la naturaleza, ¿por qué perder el tiempo con lamentos o piedades? Si el último día viniere, no debiéramos pensar tanto en la separación de nuestros amigos o nuestros proyectos truncados. Vi cómo los cadáveres se multiplicaban, como en un campo de batalla, hasta que ya no nos afectaban de modo alguno, como si ellos constituyeran una excepción en el conjunto de la humanidad. Toma todos los cementerios, ellos son siempre la mayoría. Es el individuo, lo privado, aquello que requiere de nuestra simpatía. Esta es, creo, precisamente la clave, por un lado, de por qué le llamaban un psicópata, y por otro lado, la clave para entender qué es lo salvaje en Thoreau. Efectivamente, todo lo bueno es libre y salvaje, en la medida en que libre y salvaje es nuestra esencia. Pero solo en nuestra pequeña parcelita del cosmos puede hablarse de lo bueno, lo malo, solo desde nuestra perspectiva y tal cosa como bien o mal, como poco después también, por esta línea más o menos, seguiría Nietzsche, que por cierto era un gran lector de Emerson, y según he leído en varias biografías, por ejemplo la de Safransky,
debía de llevar la copia de naturaleza siempre con él cuando viaja. Bueno, Zuro es, en este sentido, como en tantos otros, yo creo un consecuente spinozista, y en este sentido un estoico con bastantes matices. Ya está, por cierto, es la lectura que estoy trabajando ahora: Spinoza, Deleuze, Marco Aurelio, Epicteto y Zuro. Lo bueno, eso, libre y salvaje, es lo que de divino tiene el hombre, y su libertad es la del sabio spinoziano, la de aquel que, consciente de sí, de Dios y de las cosas, con una cierta necesidad eterna, nunca deja de ser, sino que siempre posee una verdadera satisfacción de ánimo. Es decir, en tanto que todo está gobernado por la necesidad, libre será en todo caso cada causa. Lo salvaje, entonces, no es sino la pura potencia que todo lo atraviesa como un rayo, la potencia de lo divino de la naturaleza, y que es, a un mismo tiempo, la naturaleza reconoce naturaleza o Dios en Spinoza, y que es a un mismo tiempo, y creo que en esto nos ha prestado suficiente atención a lo que dice Spinoza, al mismo tiempo la esencia misma de Dios. Es decir, Dios es esa potencia, la naturaleza es esa pura potencia. Y recuérdese a todo esto, yo creo que la relación con lo que decía antes de teología y decisiones y tal ya más o menos es obvio. Dios es solo en la comunión, es decir, en su potencia, y es su misma potencia la que constituye su propia esencia. En última instancia, el cosmos no es sino un selvático juego, por decirlo con Santayana, de dominaciones y potestades. Bueno, ya para concluir, simplemente habré conseguido lo que me proponía, si es ahora claro al menos por qué propongo la analogía entre Hölderlin y Zuro, aunque no haya hablado tanto de Hölderlin. O sea, en qué medida, creo, ambos piensan en el seno de una misma contraconstelación, aun cuando por contingencias del destino a Zuro le separará un océano del resto de románticos tempranos. Hay otra vía para justificar esta misma analogía, que es la que ya he explorado en todas las versiones anteriores del TFG, y además la defendí en otro congreso, en el de Nuevos Materialismos que hubo en la Complutense hace un tiempo, que es la que ha propuesto Siglinde Grimm, siguiendo a Buell y a Forster, otro, no, el de la cibernética, que sería la de enmarcar tanto a Hölderlin y Zuro en un género de escritura propio, que sería la escritura trascendental de la naturaleza, que a su vez sería un subgénero de la escritura de naturaleza, que es una cosa propuesta por Buell para agrupar básicamente, y dicho mal y pronto, escritores americanos a los que les gusta el campo. Y esta vía, de todos modos, a día de hoy me parece menos convincente, por cuanto precisamente tiende a ignorar el resto de la constelación, es decir, todos aquellos personajes que están rodeando a Zuro y que están rodeando a Hölderlin, pero que no son efectivamente ni Zuro ni Hölderlin. Y hoy he intentado, bajo el yugo tiránico de la brevedad, exponer o al menos esbozar la idea de esa constelación. Muchas gracias.